Muchas gracias por la invitación que se me ha hecho extensiva y que no es fácil de un todo en virtud de que la tarde ya marca el destino de una jornada que desde el día lunes se inició por la iniciativa de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, detrás de lo que ha sido ya por años la realización de la Cumbre Mundial de Activistas por la Paz. Para mí es un honor y un prestigio estar con ustedes, y principalmente porque desde que llegué al recinto, no solamente por invitación a mis estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de Derecho Internacional Público y de Derecho Internacional Privado, sino por encontrarme muy a gusto con muchos de mis amigos de América Latina, para ser exacto. Encontrarme con amigos de Paraguay, de Chile, de Uruguay, de Ecuador, de Perú, de México, el doctor Francisco, a quien le tengo mucho aprecio, y de Guatemala y muchos otros estados más de América Latina. Es notorio y evidente que el deseo de promover una paz y una paz integral, la visión de Johan Galtung, se exalta mucho en la labor e iniciativa de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Como moderador esta tarde, y seré un poquito estricto con el tiempo, en virtud de que nos quedó, como quien dice, lo poco escaso de tiempo para ser el moderador de un panel de lujo constituido por 6 grandes juristas de América Latina. La doctora Esmeralda Troitiño, el doctor César Salazar Grande, el doctor Pedro Sanabria Buitrago, el doctor Rubén Pacheco Inclán y el gran amigo Franco Marcelo Fiumara, que dirá: lo que hice en Colombia, no me vas ahora a cortar el tiempo, pero creo que tendremos que hacerlo por la magnitud de lo que poco que hace falta de tiempo. Me permito hacerle un análisis muy rápido, un resumen de lo que es la hoja de vida de los 6 panelistas que estarán conmigo como moderador esta tarde. La doctora Esmeralda Arosemena de Troitiño es actualmente la comisionada integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha participado en la Comisión Especial para la Propuesta de las Reformas Constitucionales de Panamá en el año 2012, así como la Comisión para la Elaboración del Código Procesal Constitucional en el año 2015. Y yo agrego, a lo que no está en el documento, es la que está actualmente prohijando el proyecto de ley sobre lo que es la protección integral de la niñez y adolescencia en el país. Ha ejercido como presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá en periodo 2004-2009, como vicepresidenta y presidenta de la Sala Tercera de lo Penal en el año 2008-2009. También ha sido magistrada del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia. Tiene una vasta trayectoria, de la cual destaca en sus actividades profesionales, y en el mismo sentido es actualmente también profesora en la Universidad de Panamá en el área del Derecho Civil. El doctor César Salazar Grande es actualmente el presidente de la Corte Centroamericana de Justicia. También es árbitro del Centro de Solución de Controversias Comerciales del CIECA y del CAFTA. Ha sido nombrado por el Consejo de Ministros de Integración Económica para Centroamérica. Se ha desempeñado como asesor legal de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana. Es miembro del Centro Interuniversitario para Estudios de Integración en la Universidad de Alcalá de España. Ha participado en seminarios y foros hemisféricos en Luisiana y en el Centro de Estudios Políticos del Congreso Español. Tiene una amplia experiencia en el derecho comunitario centroamericano y actualmente es catedrático en diversas universidades y en la elaboración de obras importantes en materia de integración regional centroamericana, entre ellas como Instrumentos Jurídicos del Sistema de Integración Centroamericana, Manual de Derecho Comunitario y Intergubernamentalismo, Supranacionalidad, una perspectiva jurídica del SICA. El doctor Pedro Alonso Sanabria es actualmente magistrado del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia. Es abogado y tiene una maestría en Derecho Público. Se desempeña como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de esta corporación con experiencia en el sector público. Ha ocupado altos cargos de elección popular como diputado de la Asamblea de Boyacá y concejal del municipio de Gachantiva o Boyacá, designado alcalde encargado y secretario del gobierno de Tunja.
especialista en instituciones políticas y jurídicas de Derecho Público en la Universidad Nacional de Colombia. El doctor Rubén Pacheco es especialista en Derecho de Amparo de la Universidad Panamericana, ha sido maestro en Derecho Procesal Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, actualmente es el presidente de la Barra Interamericana de Abogados de México. Ha obtenido el título de Máster Internacional en Sistemas Educativos para la Enseñanza del Derecho, Andragogía en el Real Colegio Mayor de San Bartolomé y Santiago en Granada. También tiene un Máster Internacional en Derecho Comparado en la Universidad de Almería. Está actualmente iniciando el doctorado en Filosofía por la Universidad de Anáhuac. El juez Franco Fiumara es juez del Tribunal de lo Criminal de Argentina, ha ejercido funciones como juez integrante del Tribunal Oral en lo Criminal, número 4 del Departamento Judicial de Matanza, doctor en Ciencias Políticas y Ciencias Jurídicas, ha cursado estudios complementarios especializados sobre el Holocausto en el Centro Holocaust Study en Israel, es docente e investigador en posgrado de la Universidad de Bari, Italia, consejero de la Universidad Nacional de Matanza, UNLAN, conferencia internacional y autor de diversas publicaciones y textos jurídicos. A los panelistas, de la cual me honro ser el moderador esta tarde, sí, lamentablemente el tiempo siempre apremia y me ha pasado como expositor internacional también, los que quedan de último se nos reduce el tiempo. Y lamentablemente les acabo de comunicar que tendrán para cada pregunta que elevaré ante ellos 3 minutos para cada uno darme su respuesta. Así que iniciamos el panel. Estando aquí voy a hacer la primera pregunta, de la cual, de acuerdo al orden, estará la amiga Esmeralda de Troitiño, seguirá el doctor César Grande, el doctor Sanabria, el doctor Pacheco, culminando con el juez Marcelo Fiumara. Está dirigida a los 5 expositores y panelistas. ¿Cuál cree usted que son los principales desafíos que en la actualidad enfrenta la justicia universal en la lucha contra los crímenes internacionales y en general contra la criminalidad internacional y transnacional? ¿Aló? Muy buenos días. No, ya son buenas tardes. Y como panameña no puedo dejar de expresar un saludo caluroso a todos y todas los que nos visitan a la organización de este evento tan trascendental para la vida de la humanidad. Y tener a Panamá como sede me llena de un profundo orgullo y una gran satisfacción. Y tampoco puedo dejar de expresar, antes del abordaje de la pregunta, la importancia que democracia, paz, justicia, como compromiso de mujeres y hombres, de autoridades, de gobiernos, de gobernados, con el compromiso de hacerlos valer para construir esa convivencia pacífica que todos queremos para alcanzar un bienestar, no solo el bienestar individual, el colectivo, el desarrollo del progreso de la humanidad, de la nación entera. Entonces, mi reconocimiento y mi gran compromiso, como decía el compañero comisionado, convertirnos en soldados por la paz de nuestro mundo. En materia de la pregunta en concreto, quizás voy a dar una respuesta que me coloca como temerosa, debo reconocerlo, porque mi respuesta puede tener un contenido de orden político cuestionado. ¿Cuál es el principal desafío de una justicia universal? Es la propia inexistencia de una jurisdicción universal, en los términos
que necesitamos los pueblos. ¿Y por qué señalo esto? Hemos escuchado la importancia que tiene la labor jurídica que está realizando la Corte Penal Internacional. Pero la pregunta sería, ¿responde a una competencia dentro de un esquema universal o su mandato global, general? Pero el cuestionamiento sería, ¿hay competencia universal? Entonces, ¿cuál sería nuestro planteamiento? Nosotros tenemos que partir en un debate como el que hoy me honro compartir con mis colegas, compañeros de debate, colocar en el debate, valga la redundancia, con un énfasis, la jurisdicción internacional hoy, en los términos que un sector importante de la política, de la diplomacia y también de la academia, no está constituida, no está plenamente instaurada dentro de un esquema normativo convencional que obligue a los estados, que obligue a los países. Por eso, entonces, bueno, también sé que hay posiciones contrarias porque se plantea la posición de decir que los estados en sus legislaciones internas los colocan, bueno, pueden utilizar su legislación interna para hacer valer esa jurisdicción internacional. Ya se me acabó el tiempo. Perdón. Concluyo aprovechando una explicación que se dio del caso Pinochet. Creo que es un asunto que nos puede servir para el debate que esto requiere. Y no hay duda que ese caso provocó en materia internacional la apertura de esta discusión. Gracias. Muchas gracias. Por ser primera vez que tomo la palabra, pues tampoco puedo dejar de agradecer a la Embajada Mundial de Activistas por la Paz esta oportunidad y también agradecer a todos los panameños y panameñas esa hospitalidad tan grande que tienen para con los centroamericanos y los latinoamericanos en general y los invitados en esta sesión. Además de eso, decirles que en cuanto a las respuestas de las preguntas, en esta ocasión, por ser la primera vez, quiero advertir de que las preguntas pueden requerir una respuesta de carácter sociológica o de carácter antropológica, pero nosotros, dado que la mesa es de juristas, de abogados, pues tendremos que, por lo menos en mi caso, referirnos a los temas jurídicos y no necesariamente a los aspectos sociológicos, porque puede haber una expectativa de ustedes de tener una respuesta más amplia en cuanto a cómo nosotros podríamos proponer algo para que ese tipo de situaciones no se den en la justicia universal. En segundo lugar, quiero decirles de que también las respuestas, por lo menos de mi parte, tienen que ver más con una aplicación más abierta a cualquier tribunal internacional y no solamente a la Corte Penal Internacional. Yo creo que en este sentido la comisionada Arosemena ha entrado con muy buena disposición al debate, porque efectivamente esta es una oportunidad de definir cuáles son los desafíos para la justicia universal, pero que es aplicable a cualquier tribunal internacional. Y como lo expuso ella, es posible que
en efecto sea discutible si la Corte Penal Internacional representa la justicia universal en lo que sería toda la cobertura que necesitan los seres humanos para el buen vivir. En ese sentido, para mí, uno de los grandes desafíos que tiene la justicia universal precisamente es considerar a la justicia como una sola. No hay dos justicias, no hay tres justicias, no hay justicia, no hay un concepto de justicia por país ni por región. Es una sola justicia. Si nosotros nos convencemos de que solamente hay una justicia, ya sea como principio moral o como equidad o derecho, entonces es más fácil comprender también que el derecho es uno solo. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros pensar que ante la existencia de varias normas jurídicas dentro de un país, el juez no deba tener la obligación de hallar el derecho concreto a cada caso que se le presenta. Igual, si existen varios sistemas o varios ordenamientos jurídicos, también no podríamos dejar de pensar que en un concepto de moderno del derecho, el juez tenga que adaptar al derecho, encontrar un derecho concreto en varios ordenamientos jurídicos, en este caso en el sistema internacional y en el sistema nacional. Me recuerdo los temas desarrollados por nuestra abogada magistrada de la Corte Auxiliar de la Corte Penal Internacional, Anía Salinas, de que ella se refirió precisamente a que la Corte Penal Internacional debía tener legitimidad y además de eso debería considerarse la complementariedad del derecho de la justicia internacional con la justicia nacional, y que la relación entre el derecho nacional y el derecho internacional es una relación que está íntimamente conectada para que sea eficaz lo que decide el Tribunal Internacional. Es decir, sin el derecho nacional, sin el ordenamiento jurídico nacional, sin las instituciones nacionales, no se puede dar cumplimiento a una sentencia, no se pueden realizar actividades necesarias para la persecución y aplicación efectiva de la justicia. Los particulares prácticamente quedan en manos de la justicia nacional y por lo tanto depende de la justicia nacional y es complementaria a la justicia internacional. Igual, si la justicia nacional es incapaz por el tipo de caso que se le presenta, por las personas que intervienen en el tipo de situación, entonces también el Estado necesita de una justicia universal por la incapacidad misma de poder hacer justicia a su interior. Entonces, el desafío sería conjugar los sistemas de protección, ambos, el universal y el nacional, que son complementarios y definitorios para alcanzar la efectividad de la justicia, la cual, como se dijo, es una sola. El desafío es, por tanto, iniciar un trabajo de cooperación entre jueces de ambos sistemas mediante un diálogo jurisprudencial que permita la eficacia en la aplicación de la justicia. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer al doctor Camilo Montoya y a la doctora Sonia Real por la invitación a este importante Congreso de Justicia y Democracia de Cumipaz. La pregunta es muy genérica y obviamente que la respuesta es de muy difícil precisión, pero abarca dos conceptos: un valor que se llama justicia universal y otro aspecto muy importante, lucha contra los crímenes internacionales. Y hoy, como se habla de un mundo globalizado, necesariamente un mundo que rompe todas las puertas en materia tecnológica, en comercio, en muchos aspectos, unido también a un avance en las tecnologías. Todos sabemos que a través de la internet se cometen crímenes transnacionales. Pues es necesario
varios aspectos, varios retos, varios desafíos. Uno, que los diferentes países a través de tratados cooperen en la lucha contra esos crímenes organizados. Y para ello es necesario revisar ese principio de los tratados, el principio de pacta sunt servanda. O sea que los partes en un tratado solamente se obligan de buena fe. Hay que revisarlo porque más adelante miremos qué ha pasado con la Corte Penal Internacional. Y dos, lograr crear tribunales de justicia de jurisdicción internacional. Porque sin tribunales de jurisdicción internacional no podemos combatir, luchar contra el crimen organizado que tiene un impacto internacional. Pero para ello también es importante otro aspecto, la unificación del derecho. Vemos cómo, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio puede jugar un papel importante para que esa justicia universal pueda cobijar con una base jurídica y enfrentar los diferentes crímenes que traspasan las fronteras internacionales. Y básicamente tenemos que luchar por aquellos delitos que atenten contra el núcleo esencial del ser humano, que atenten contra la preservación de la raza humana. Pero esa preservación con dignidad. Yo le enseño a mis alumnos en Derecho Constitucional que no hay vida sin dignidad humana y para ello es necesario el logro de la paz. Y me refería a ese principio de los tratados pacta sunt servanda, que hay que revisarlo, porque mire lo que pasa con la Corte Penal Internacional, en donde la Corte Penal Internacional se ocupa no de los delitos que son competencia de los estados, como las lesiones personales, la injuria, la calumnia, no, es contra aquellos delitos que atentan contra la integridad del ser humano, como el genocidio, la guerra, la agresión y los delitos de lesa humanidad. Pero ¿qué pasa con la Corte Penal Internacional? Solo obliga a los estados partes que han aceptado el Estatuto de Roma y no obliga a aquellos que no hacen parte de dicho estatuto. Me parece muy grave porque se inicia la investigación por solicitud de un estado parte o por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o de oficio por la fiscal de la Corte Penal Internacional. Pero ¿qué pasa en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Está Estados Unidos, Rusia, China y ninguno hace parte de la Corte Penal Internacional. Pero más adelante en las siguientes respuestas les diré cómo es contradictorio este tema. Por eso las propuestas, los grandes retos es unificación del derecho, un derecho universal, 1. 2, tribunales internacionales. Y 3, medidas administrativas de los diferentes estados a través de tratados internacionales, pero vuelvo a repetir, hay que revisar ese principio pacta sunt servanda para que haya una justicia universal, para que haya una jurisdicción universal, pero obligatoria, coercitiva, que vincule a todos los estados. Es la única manera que yo veo de lograr una paz, una justicia universal, pero ante todo, que esa justicia universal sea eficaz, sea eficiente. Es la única manera de que la lucha contra el crimen internacional tenga esos efectos. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, muchas gracias. Y no puedo evitar tampoco, lo mismo que mis compañeros, agradecer primero a quienes nos permiten estar acá en este extraordinario evento. Pero tampoco señalar a cada uno porque sería imposible, mis 3 minutos se me acabarían en agradecimientos. Sin embargo, sí, al doctor Guerra, doctora Norma, doctor Camilo Montoya, doctora Sonia,
todos ustedes, muchísimas gracias. Y a todos ustedes por estar aquí. Y de hecho, aprovecho este foro tan interesante que reúne a tantos países para agradecerles a cada uno de ustedes por el suceso que tuvimos en México, un segundo terremoto terrible que nos dañó enormemente. Y sin embargo, ahí vimos la solidaridad de toda América. Todos los países de América, de Europa, nos mandaron una ayuda extraordinaria y aún la seguimos recibiendo. Todavía hay grupos en México que siguen demostrando esa solidaridad con México, que puede ser para todo el mundo. Y justamente mi planteamiento tiene que ver cómo hacemos efectivos estos planteamientos tan interesantes como justicia, paz, unidad, respeto. Yo creo que la única forma es buscar la aplicabilidad práctica de estos hermosos poemas que están en las normas. La Constitución mexicana es un poema delicioso, lo pudo haber escrito cualquier autor, un poeta maravilloso. Sin embargo, la dificultad es su aplicabilidad. ¿Y de dónde viene este problema de la aplicabilidad? ¿Y qué es en lo que tenemos que trabajar? En su practicidad, en llevarlo verdaderamente a cada uno de los espacios donde se necesita su aplicabilidad correcta y práctica. Un ejemplo, los derechos humanos. A mí me preocupa mucho el concepto de derechos humanos porque indudablemente que junto con otros conceptos muy interesantes son constructos del ser humano que hemos ido formando y que le vamos dando vida para proteger y para diseñar una sociedad ordenada, justa. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar por cada uno de estos elementos o constructos que hemos hecho para proteger a nuestros países. La universalidad misma busca estos elementos. ¿Qué me preocupa? Que en ocasiones incluso la interpretación de los derechos humanos es tan variable como las fronteras. Un derecho humano es válido en algún país siempre y cuando su constitución lo reconozca, como pasa con México. Un acuerdo donde limita los derechos humanos a su interpretación previa por la Constitución. Eso es incorrecto. Los derechos humanos, lo mismo que la justicia, deben tener una definición única y una aplicabilidad única. Por eso tenemos que buscar la coincidencia de elementos y su aplicabilidad fáctica en cada uno de nuestros países. Pero eso tampoco tiene nada que ver con lo que hemos llamado justnaturalismo, el otorgamiento divino, el encontrar los derechos en el ADN. Es una falacia. Tenemos que trabajar por ellos. Por eso, cuando me preguntan cuál sería el desafío, es buscar la aplicabilidad, la practicidad de todos estos conceptos tan interesantes que hemos formado, llevarlos a su actualización permanente, su interpretación correcta. Y he de decir, considero que hay países que significativamente han trabajado para lograr estos objetivos. Sin duda alguna, hay ejemplos claros. La forma en cómo Costa Rica ha llevado a cabo la practicidad de los derechos humanos, ser el país que no tiene ejército, demuestra que es posible hacer aplicable todos estos conceptos tan interesantes. Y solo por resumir un tanto y tratando de ajustarme a mis 3 minutos, me gusta una frase de José Martí que podría yo parafrasearla para resumir este concepto. Y él dice, los derechos no se piden, se exigen. Los derechos no se mendigan, se arrebatan. Por eso, mi concepción es que tenemos el planteamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar por su factibilidad, por su practicidad, a través de nosotros, quienes estamos interesados en mejorar nuestras sociedades y nuestra universalidad. Muchas gracias. Voy, Constantino, antes que me retes. Bueno, muy buenas tardes a todos, un honor estar aquí con ustedes. Quiero felicitar en primer lugar al doctor William Soto Santiago, a quien agradezco enormemente esta posibilidad y que todos estemos aquí reunidos, gracias a él. Quiero desearle que se mejore prontamente y nos esté acompañando de aquí en más en todas las futuras sesiones. Este agradecimiento es extensivo a Gabriela Lara, a Camilo Montoya Reyes. Bueno, y se me van escapando todos los actores cuando uno está acá, como bien dijo mi amigo Rubén Pacheco Inclán, pero quiero en especial felicitar a todos y cada uno de los
voluntarios que trabajaron para que esto sea posible. Desde ya, yo, si ustedes me acompañan, quisiera brindarles un aplauso a todos ellos. Sin ellos no hubiese sido posible. Gracias por acompañarme en esta merecida petición. También quiero felicitar en su nueva labor a un gran magistrado que marcó el camino de muchos juristas y que ahora está en el desempeño de una tarea en la comisión justamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a mi queridísimo amigo Luis Ernesto Vargas. Realmente admirable, desde ya también para ti mi reconocimiento público en esa tarea. Voy a tomar las palabras que dijo él. Lamento no poder agradecerles a todos porque se me acaban los 3 minutos. Entonces voy directamente, el tener el último lugar de contestación me facilitan la tarea porque voy apuntando y reseñando el trabajo de todos. Pero es muy sencillo. Hoy también otro apreciado amigo quien tuvo el gusto de conocer en España justamente durante este año en mayo cuando fue el seminario sobre la modificación de las Naciones Unidas, a Santiago Castela, nos habló justamente de los obsoletos de algunas de las estructuras de los organismos internacionales. Y tiene un poco que ver también con este andamiaje y el fracaso, un poco de los sistemas de jurisdicciones o de universalidad del sistema del derecho. Hoy brillantemente la doctora Ania Salinas Cerdá de la Corte Penal Internacional nos explicó todo el andamiaje de cómo funciona, muy sencillamente lo hizo, justamente la estructura de la Corte con un principio fundamental que es el principio de complementariedad. ¿Cuál es uno de los desafíos de todos los aquí planteados justamente? Que no haya parálisis o demoras en los procesos que se forman en el uso de la facultad justamente de este principio. Quizás hay que lograr una fórmula que pueda dinamizar esta coalición de trabajo, en principio con la jurisdicción local y después funcionando con la complementariedad, para que justamente esto no se demore a través de los años. Y después, en la última respuesta de la última pregunta, seguramente voy a ampliar al respecto. En segundo lugar, que se han aplicado en tiempo y forma todos los protocolos internacionales de alerta de prevención temprana. En especial, hay un documento que quiero hacer mención, que es del año de septiembre del 2006, sobre medidas de las Naciones Unidas para luchar contra el terrorismo. Lógicamente, cuando hablamos que hay crímenes dentro de un Estado perpetrados por el Estado mismo, no deja de ser terrorismo de Estado, y cuando lo perpetran grupos como el ISIS en la actualidad, también son grupos terroristas. Y entonces aquí es donde tenemos que tratar de ver tempranamente cómo poder hacer operativos los tratados, como nos mencionara también un poco Pedro Alonso en este mismo panel. Desde ya, este mismo documento nos marca los distintos organismos internacionales que tienen que resultar operativos. Pero quiero hacer hincapié a Interpol, como trabaja muy bien, y como contraposición, y que mal me pese porque me considero académico y formador de formadores por sobre todas las cosas, el trabajo lamentable en algunos aspectos de UNESCO. Todos hemos sabido el gran conflicto que se nos generó semanas atrás con la desvinculación de Estados Unidos y posteriormente de Israel, y muchos otros estados que están apreciando la oportunidad de también de retirarse de UNESCO por algunas medidas que justamente van en contra de la verdad. Y qué bien que nos explicó hoy el doctor Ernesto Samper cuando dijo una frase: solamente la verdad genera la paz. Con esto es una de las cuestiones que nosotros tenemos que tener siempre presente para poder tornar mucho más operativa la jurisdicción en el ámbito internacional, local o también de la Corte Penal. Así que este conflicto aún está latente y esperemos que por el bien de la humanidad toda pueda resolverse como corresponde, siempre en búsqueda de la paz. He cumplido con los 3 minutos, así que he sorprendido a todos los presentes. Agradezco realmente a los expositores, aunque 1 minuto y medio se exceden, pero no importa, yo creo que estamos en el tiempo. Voy a hacer una síntesis y muy rápida sobre la exposición que han realizado los 5 panelistas, iniciando por la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, profesora Esmeralda de Troitiño, quien hizo referencia
a un tema en particular. La profesora Esmeralda reclamó un poco la inexistencia de una justicia universal basada en esquemas como de una forma u otra se han sostenido, sustentado la jurisdicción interna de los estados y la vocación al principio del respeto a la soberanía de los estados, que a veces no vemos positivamente en virtud de ciertas acciones que se constituyen dentro de países donde hay violaciones graves de los derechos humanos. Ella ha sido interrogante si las competencias responden en estos momentos a un esquema universal de la Corte Penal Internacional. Evidentemente, sostenida su inquietud sobre esos esquemas normativos del derecho penal internacional que tienen relación o negativa incidencia muchas veces dentro del ejercicio de jurisdicción de los estados. El doctor César Grande nos hizo una referencia sobre la existencia de normas jurídicas donde el juez no debe establecer hechos concretos, sino adaptarse a un marco jurídico universal e internacional, muchas veces no adecuándose al derecho interno. Me recuerda todo este debate que se maneja en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos entre lo que es el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad que se aplica en el derecho interno de los estados. El doctor Pedro Sanabria nos habló de la justicia universal y aportó un poco sobre los aspectos de lo que tiene que ver con el crecimiento de la tecnología, nuevos delitos internacionales y la adecuación de los mismos en el ejercicio de jurisdicción universal. Creo que son desafíos que la justicia universal en estos momentos posee y que efectivamente debemos recordar, decía el doctor, la vocación de lo que presenta el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados del 69, que sostiene lo que es la norma pacta sunt servanda, como lo pactado es sagrado para las partes. Todos sabemos que esta norma es la que se constituye en el monismo internacional y le da primacía al derecho internacional, pero que en efecto muchas veces los estados, interpretando el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas en cuanto al respeto a la soberanía del Estado, imprimen o le dan validez mucho más al ejercicio de jurisdicción interna como un desafío al derecho internacional. El doctor Rubén Pacheco habló sobre el tema de la interpretación de los derechos humanos y es muy interesante las reflexiones que el doctor nos brindó, en virtud de que cuando justamente es una de mis clases más favoritas, doctor Pacheco, los derechos humanos, siempre les pregunto a mis estudiantes cómo hacer justiciable derechos colectivos y derechos sociales. Si todavía observamos que los países ni siquiera han superado los derechos sociales como derechos justiciables, es un gran desafío que tenemos en América Latina, principalmente de la justiciabilidad en cuanto a lo que es el respeto de los derechos humanos. El doctor Fiumara, gran amigo, que reitero, dirá nuevamente, me viene a interrumpir como lo hizo en Colombia. El principio de proporcionalidad fue uno de los puntos que esbozó el doctor, haciendo acotación a una medida adoptada por Naciones Unidas para la lucha contra el terrorismo internacional. Todos sabemos, y los que somos defensores del derecho internacional y de los derechos humanos, que hay determinados delitos transnacionales o transfronterizos, como es la trata de personas, como es el tráfico de seres humanos, como lo es el terrorismo internacional. Yo lo sostengo y estoy seguro que en el panel se dejó mucho de la reflexión del mismo, deben ser considerados crímenes de derecho internacional. Voy a la segunda pregunta con la misma capacidad de factor tiempo. La pregunta número 2 a los 5 panelistas que tenemos de lujo en el día de hoy está enfocada en una inquietud. ¿Creen ustedes que son las fórmulas apropiadas en este mundo globalizado prevenir la atrocidad genocida? Y creo que fui yo el que hice un pequeño error. ¿Cuál cree usted que son las fórmulas apropiadas en un mundo globalizado para prevenir las prácticas o las atrocidades de genocidio? Muy bien. Yo considero que es importante partir o tomar en cuenta las definiciones que en los marcos normativos, convenciones, tiene el concepto del delito de genocidio y todos los componentes que esa definición tiene, que es diversa. También la consideración de las definiciones que hay en distintas publicaciones de Naciones Unidas, de los grupos de la Oficina
del asesor especial para la prevención del genocidio. Es decir, tener conciencia clara de lo que representa el delito. Pero muy puntualmente, ¿cuáles serían las fórmulas? ¿Qué tenemos para esto? Creo que hay una necesidad de tomar en cuenta un documento de la Cumbre Mundial del 2005 de Naciones Unidas, en la que nos plantea la importancia de un principio, el principio de la obligación de los estados de proteger a su población de estos delitos, es decir, un concepto de responsabilidad de proteger, porque de esta manera los estados se comprometen a buscar precisamente estas fórmulas. Y en el documento hay dos posiciones o dos fórmulas que los estados tienen que tomar en cuenta. La primera es el tema de la prevención, es decir, estar atentos a que los delitos de genocidio no se den en nuestros países. Y esa prevención tiene aspectos importantes. Yo voy a destacar solo uno, el tema de la corrupción en nuestros estados. Porque la pregunta va dirigida en un mundo globalizado. ¿Y cómo la corrupción está globalizada? Entonces, destaco eso solo en el concepto de prevención. Pero está también otro aspecto a atender, es buscar las respuestas a los factores de riesgo que hay y que sabemos que existen estos factores de riesgo, incluso con la ausencia de la propia cooperación, el reconocimiento de una cooperación internacional importante en nuestros países y qué limitaciones tiene esta cooperación internacional. Pero destaco en estos factores a atender la trascendencia que tiene la participación de una sociedad civil organizada, de una sociedad civil que está comprometida con un proceso de respeto a los derechos humanos, a los principios de igualdad real, de igualdad y no discriminación para atender precisamente esta demanda de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestros países. Gracias. Gracias. En efecto, quizás hay muchos factores que se pueden mencionar para dar una fórmula de prevención ante estos actos. Yo solamente me voy a referir a dos que creo que son especialmente importantes. En primer lugar, quiero referirme a la participación de los particulares, que tiene obstáculos insalvables, como por ejemplo el principio de afectación individual que se exige a cualquier particular para poder acceder a un tribunal de justicia. Es decir, si el particular no comprueba su afectación individual, ese es un obstáculo insalvable para poder llevar a cabo ese acceso a una justicia universal. El segundo aspecto también que es insalvable es la jurisprudencia evasiva que declara inadmisibles o desestimada la mayoría de casos sin haber conocido el fondo de los asuntos sometidos a su jurisdicción. Con estos dos aspectos prácticamente, si alguien realmente tiene una acción que puede ser preventiva denunciarla, pero que si no demuestra su interés individual o simplemente
formalmente se declara inadmisible sobre la base de esa afectación, entonces nosotros estamos limitando de alguna manera cualquier acceso de los particulares a la justicia universal. Un segundo aspecto es la publicidad. Me parece que en efecto la publicidad es un aspecto de eficacia, es decir, es importante dar a conocer cuál es la justicia que se administra y para quiénes se administra, quiénes son los usuarios de un tribunal. La publicidad puede demostrar los resultados en el cumplimiento de la sentencia por parte de los sancionados, el impacto que puede causar el publicitar las sentencias y su cumplimiento. Es decir, esto puede causar un efecto disuasivo al conocer la doctrina judicial, porque se va sentando precedentes útiles de tal forma que cualquiera puede pensar en arriesgar si se lesionan algunos derechos en el sistema, en el mundo. Muchas gracias. Bueno, yo empiezo mi respuesta con algo elemental. Los problemas de salud. ¿Qué afectan los problemas de salud? La enfermedad. ¿Y qué hay para contrarrestar la enfermedad? Uno, la prevención, y dos, el tratamiento. Y para eso tienen que haber fórmulas. Pues tenemos acá, en un mundo globalizado, en una sociedad globalizada, una enfermedad que se llama el genocidio. ¿Cómo prevenirlo? En primer lugar, esa globalización, que se trata de un proceso económico, social, tecnológico, cultural, por medio del cual los diferentes países a escala mundial intercambian ayudas, intercambian procesos y en un mercado entregan su cultura, su economía para compartirlo. Entonces, hay que aprovechar este escenario. Es un nuevo escenario que transforma a la sociedad mundial. Y por otro lado tenemos esa grave enfermedad de la sociedad que se llama genocidio, que es la matanza del gen. Es la matanza y la lesión grave propagada intencionalmente con destruir total o parcialmente a un grupo nacional, religioso, político o étnico, como pasó en Ruanda o en la antigua Yugoslavia. Entonces, para ello, las fórmulas elementales. Uno, educar. Aquí aplicamos la frase del famoso filósofo que decía que educar al niño para no tener que castigar al adulto. Y entonces, en esa educación, aprovechando la globalización, tenemos que culturizar a través de los convenios internacionales de cooperación educativa y cultural que firman los diferentes países, o a través de las universidades que invaden fronteras para llegar a todo el mundo. Tenemos que efectuar una promoción de los derechos humanos. Pero fundamentalmente, yo diría que 2, 3, pero cimentados bajo un gran principio constitucional universal. Uno, derecho fundamental, el núcleo esencial del derecho fundamental del ser humano, que se llama el derecho a la vida. Y dos, la causa de la enfermedad, ¿en dónde está? En no garantizar la libre expresión, en no garantizar la libertad de cultos. Ahí viene la disuasión, ahí radica el problema. Entonces, a través de la cultura, en un mundo globalizado, fortalecer el cumplimiento de los derechos humanos, y eso se logra a través de un conocimiento de los mismos. Pero esa vida y esa libertad de expresión y libertad de cultos no podrían ser realizables si no se sigue un principio constitucional universal: el pluralismo. El pluralismo en todas sus etapas.
el pluralismo ideológico, en donde quepan todas las ideologías, pluralismo político. Para ello hay que fortalecer la democracia para darle participación a las minorías. No ese concepto de democracia del siglo XIX, decimonónico, de que la democracia es la regla de las mayorías. No, la regla de las mayorías, pero con respeto a las minorías. Y ahí, si fortalecemos democracia, tenemos pluralismo político, pluralismo ideológico. Pero también es importante que sepamos que hay otras formas dentro de una sociedad. Pluralismo étnico, permitirle a las etnias la coexistencia de esos sistemas jurídicos para que no hayan esos enfrentamientos que hay en diferentes países. Y el pluralismo religioso, desde luego, para permitirle a todos que expresen libremente su ideología respecto al culto a un ser superior. Y entonces, la segunda fórmula sería la represión, y eso se le logra a través del jus puniendi, esa famosa figura en el libro de la Sociedad Civil de John Locke, para que sea el Estado el titular del jus puniendi. Y cuando se trata del genocidio en un mundo globalizado, es necesario fortalecer la Corte Penal Internacional. ¿Cómo es posible que la Corte Penal Internacional no es eficaz? Les doy las siguientes cifras para que se aterren. Solo tenemos del 2002 a la fecha 26 arrestos, 5 investigaciones, 8 indagaciones preliminares, 5 juicios y 2 apelaciones. Y las órdenes de arresto muy conocidas contra el presidente Omar al-Bashir de Sudán, una orden de arresto contra el coronel Gaddafi en Libia, que quedó en veremos porque todos sabemos el fallecimiento, y una detención en el 2012 de Tomás Lubanga, una sentencia a 14 años por reclutamiento de niños en el Congo. Entonces, es necesario fortalecerlo en lo económico y obligar a que sea una justicia universal. Porque, por ejemplo, Estados Unidos está en contra de la Corte Penal Internacional a través de varios esquemas. Uno es amenazar a los países con no brindarles apoyo militar. Y otra política muy importante es la creación del American Service Member Protection Act, por medio de la cual sustrae a los ciudadanos americanos de cualquier justicia internacional. Pero también a los países que hacen parte de la Corte Penal Internacional, que sea coercitiva su competencia en estos delitos, porque hay países dictatoriales, hay países que los tribunales de justicia ordinarios son un apéndice del gobierno de turno, y entonces, ¿en qué quedan estos delitos que atentan, como el genocidio, gravemente a las sociedades mundiales? De ahí que sea necesario que implantemos estas fórmulas, una educativa, cultural y una represiva y fortalecimiento de la Corte Penal Internacional. Gracias. Bien, la pregunta no es nada fácil y la respuesta, por supuesto, tampoco es una panacea. No puede existir una sola respuesta a una situación multifactorial. Y si quisiéramos encontrar alguna posibilidad de entendimiento con esta situación que se está viviendo, y no solo pensemos en países de África o de Asia Central, cada uno de nuestros países a nuestro modo estamos viviendo genocidio. Mi país se encuentra sumido en situaciones terribles de delincuencia. Hemos visto los crímenes más atroces y entonces habría que llegar a una pregunta que tiene que ver un poco tal vez con mi formación filosófica. ¿Es realmente el ser humano un hombre violento por naturaleza? ¿O es la sociedad la que lo está haciendo llegar a estos extremos tan terribles como los genocidios? ¿Cómo tendríamos que abordar esta situación hoy, en este mundo globalizado, mediatizado, extendido a través de las redes sociales?
tan cercano y tan lejano. Hoy podemos ver lo que sucede en Japón en este mismo momento y podemos espantarnos por lo que sucede en algunos países del continente africano o en nuestro propio continente. Tenemos que reevaluar los factores de la criminalidad y de la criminalidad genocida o de la criminalidad local, porque tal vez lo que se nos enseñó en las aulas a través de la criminología ya tiene algunas variantes. Hoy los medios de comunicación, hoy el hiperconsumismo, como lo ha llamado entre otros filósofos Lipovetsky, que decía el hiperconsumo nos está convirtiendo en una sociedad violenta porque la intención final es tener, es poseer, es tener más que el de enfrente. Ayer aprendí mucho en las sesiones de Aliup. Creo que uno de esos factores a los que tenemos que darle prioridad es a la educación. Acercar la educación y no solo la educación académica, sino el acercamiento a los valores, nuevamente, a la ética, a los conceptos morales, porque tristemente estos se están perdiendo en el núcleo familiar. En México tuvimos un caso sorprendente cuando veíamos que familias completas, el papá le daba piezas robadas a los hijos para que corrieran, o incluso bebés pequeñitos de 3 años, 4 años, los papás autorizaban que tomaran cosas robadas para que se pudieran ir con ellas. Estamos descomponiendo un tanto el concepto ético. Y si queremos realmente llegar a la profundidad del ser, tendríamos que reevaluar estos conceptos, retomar aquello de la ética sólida, la moral, los valores, con un entendimiento a través de los sistemas educativos. Y de esa forma replantearnos al ser humano, dejar de cosificar al individuo, dejar de cosificar al de enfrente y que represente única y exclusivamente posesión. Y esto solamente a través de la educación y, por supuesto, en la reconstitución o revalorización de los esquemas de familia. Creo que por ahí tendríamos que empezar. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí nuevamente cerrando este ciclo. Muy bien nos explicó recién César Salazar, ¿no? La importancia de la publicidad y sobre todo, como explicaba un poco Ania Salazar, fuera desde la sala, de la importancia justamente de unificar la jurisprudencia o de ver todo lo que sean los actos publicitarios de la jurisprudencia. Eso es una herramienta justamente que puede servir para todos los que están en la administración de justicia local e internacional, pero también como un método de contención, como veníamos diciendo previamente. Y yo sostengo permanentemente, de hecho fue mi segunda tesis doctoral en ciencias jurídicas, que giró en torno a estas dos cuestiones, que para mí es una de las formas justamente adecuadas de prevención y que lo reseñó un poquito recién mi amigo acá Pacheco Inclán. Y tiene que ver educación como prevención y justicia como contención. La educación en valores universales de aceptación al prójimo tal cual es en su condición de tal, es una política de desafío a largo plazo. Lógicamente, si nosotros empezamos a aplicar programas educativos, no podemos esperar un resultado a corto término, pero es necesario comenzar a hacerlo. Y por eso yo les hablaba un poquito mi desilusión con UNESCO, porque una de las tareas que tendría que hacer, y que ayer hubo una brillante justamente manifestación en Aliup de nuestro representante de Antioquia, de Medellín, el presbítero Diego Marulanda, si mal no recuerdo el apellido, pido disculpas Diego, cuando dijo dos propuestas justamente muy interesantes con la educación y que tiene que ver con mi tesis doctoral, paradójicamente. Es que esos programas sean aplicados en todos los estados en conflictos, y un poco lo manifestó Esmeralda Arosemena cuando empezó en esta rueda de preguntas, de la segunda pregunta, cuando dijo de ubicar los focos tempranos. Si nosotros aplicamos educación en todos los países, pero controlado por un organismo superior, que esa enseñanza sea transversal, el resultado va a ser óptimo. Y en segundo lugar, sobre todo y cuando es aplicada en tiempo y forma, como todos los protocolos internacionales, como le mencionaba anteriormente, pero por sobre todas las cosas, es
la justicia como contención, como le manifestaba. Y hay un trabajo de Catherine Zinkin, de Magíster de la Universidad de Harvard, llamado Cascada de Justicia, que demuestra fehacientemente en todos los países, como en mi caso en Argentina, donde sufrimos crímenes de lesa humanidad o genocidios en otros casos, cómo baja esa tasa de criminalidad y cómo la justicia interviene en la sociedad para contener y para dar el mensaje justamente a esa sociedad de una justicia operativa en tiempo y forma, pero también acompañando por los programas educativos que son parte de la reparación, como nos enseña el Estatuto de Roma. Yo creo que con esto puedo darles una idea global de la cuestión, pero es necesario, como bien se marcó ayer en Aliup, la importancia de la educación como forma previa o de prevención. Porque reitero, hoy lo dijo muy bien el magistrado, justamente amigo Luis Ernesto Vargas, la justicia siempre llega tarde. Lamentablemente trabajamos sobre los hechos consumados y justamente ahí es donde no tenemos que llegar. Por eso es muy interesante prevenir con la educación. Con esto doy por cerrada esta pregunta, amigo Riquelme. Muchas gracias y hago un llamado para la tercera interrogante, cumplir con los 3 minutos en virtud de la actividad de clausura, que ya está muy próximo. Y en el mismo sentido voy a hacer un resumen muy rápido de lo que me ha parecido muy interesante, que es frente a la interrogante de lo que es el tema de las conductas o prácticas genocidas. Los expositores hicieron una referencia a un tema. La profesora Esmeralda del Troitiño habló sobre las consideraciones de la definición del término genocidio, haciendo un llamado a tener una conciencia clara de lo que representa el delito y que efectivamente invoca el principio de protección ante estas medidas o conductas atroces. Como panameño me siento honrado de hacer un aplauso a un gran magistrado que también aportó a la figura del crimen contra el genocidio, don Ricardo J. Alfaro. Reconocido por la comunidad internacional y siendo miembro de Naciones Unidas, aportó a lo que hoy nace de la visión de Rafael Lemkin, que es lo que fue la Convención Internacional contra el Genocidio, firmada el 9 de diciembre de 1948. Un panameño de prestigio que nosotros panameños debemos sentirnos muy honrados. El doctor César Grande hizo un énfasis en 2 factores. En el factor donde hablaba de la participación de los particulares y hacía un llamado en este punto sobre la jurisprudencia que desestima casos en asuntos sometidos a su jurisdicción. Ese es uno de los grandes retos que tiene hoy en día la sociedad en América Latina. Muchas veces la jurisprudencia se ha abocado a la doctrina, a los actos propios y ha constituido sobre la base de ello la impunidad y la inexistencia de justicia, entiéndase, a aplicar a estas personas que cometieron estas conductas atroces, motivo por el cual muchos de nuestros países, los grandes dictadores o los grandes violadores graves de derechos humanos que cometieron genocidio, se siguen burlando hoy todavía de la justicia. El doctor Sanabria hizo referencia a los problemas de salud, haciendo referencia a 2 temas, a la prevención y al tratamiento. Y sobre esa base se enfocó en el tema de una conducta genocidio, cómo aportar medidas que desestimen esas prácticas de barbarie o actos de barbarie en un mundo globalizado. Hablaba sobre lo que es los mecanismos hoy en día de destrucción que se han establecido, que todos sabemos que a partir de la visión de un programa de paz de Naciones Unidas planteado por el señor Boutros-Ghali en 1992, tuvo que reformar posteriormente en el 94 un plan que se conoció como Peace Enforcement, imposición de la paz, ante medidas de conductas atroces que se cometieron en Ruanda, en Yugoslavia, Darfur y cualquier otros lugares que todavía siguen generándose conductas atroces de genocidio. El doctor Sanabria hablaba de la fórmula de educar y de culturizar ante estas situaciones de desastre. Por otra parte, el doctor también hizo énfasis en una figura que es interesante, el ejercicio de ius puniendi, el ejercicio de los estados, que muchas veces se adolece revestido de una impunidad dentro de los mismos. El doctor Pacheco habló sobre los países y cada uno de los países que han constituido genocidio, el tema del tiempo y de retomar ética,
y valores en todo momento frente a un mundo cambiante y de situaciones que son consideradas críticas en ciertas regiones donde se constituye y se sigue constituyendo genocidio. El doctor Franco Fiumara hizo referencia a la importancia de la justicia universal a partir de unas fórmulas adecuadas de la prevención y la intervención en asuntos para evitar situaciones de escalada de violencia y actos de barbarie. Todos estos puntos planteados por los panelistas me conducen a la tercera interrogante, no sin antes aportar un pequeño asunto. En Panamá, nosotros en el Código Penal establecimos y adecuamos a la figura del genocidio, que se considera todo acto con intención de destruir por situaciones de raza, nacionalidad, religión y etnia, agregamos o político. ¿Por qué? Porque estábamos involucrando o vinculando la figura del delito político, también considerado en Panamá como genocidio. La tercera y última interrogante, que es un poquito extensa, voy a ver cómo hago una supresión de la misma como interrogante, solamente para preguntarle a los 5 expositores, según el artículo 16 del Estatuto Roma, el Consejo de Seguridad, en caso de conformidad, es lo que establece el artículo 16, en caso de que el Consejo de Seguridad, de conformidad con una resolución aprobada con arreglo de lo dispuesto en el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, pida a la Corte Penal Internacional que suspenda por un plazo de 12 meses la investigación o el enjuiciamiento que haya iniciado, la Corte procederá a esa suspensión. La petición podrá ser renovada por el Consejo de Seguridad en las mismas condiciones. La interrogante es, ¿consideran ustedes que esta facultad del Consejo de Seguridad vulnera principios de autonomía, independencia y celeridad revestidos en el Estatuto Roma de la Corte Penal Internacional? Bueno, mi respuesta aquí va a ser muy concreta. Esa es la esencia de los sistemas de justicia. Hemos hablado aquí en la mañana de hoy sobre independencia, autonomía y la necesidad de la celeridad de los tribunales de justicia. Entonces, no hay duda que esta facultad de la que están revestidos precisamente los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, con un derecho en particular al veto, tendríamos que añadir además que son muchos de ellos los que no han aceptado ratificar el Estatuto de Roma y que inclusive en su momento rechazaron la creación de la Corte Penal Internacional, de su creación. Entonces, darle esta facultad, la verdad no encuentro una justificación para que haya esa posibilidad. Y pudiera haber una posición en la que se señala que no, por intereses de justicia y una posibilidad de un control para asegurar justicia, tendríamos que también poner la pesa, la balanza. Hay motivos también, por otro lado, que pueden estar sustentados en intereses de orden político, intereses económicos, grandes bloques diplomáticos o bloques de poder que pueden tener un control precisamente en la relación de estos estados. Concluyo señalando que además hay una posibilidad que puede ser muy negativa para la selectividad de algunos casos que pudieran ser suspendidos atendiendo esta facultad del Consejo. Y eso, desde mi punto de vista, está abriendo un camino a la impunidad en estos crímenes. Gracias. Muchas gracias. Me parece que es importante agregar acá quizás un criterio de prudencia y equilibrio en cuanto a la respuesta que podamos dar sobre la pregunta que se nos hace. Dado que si nosotros analizamos
o respetamos, digamos, el orden internacional en cuanto a la supranacionalidad que tienen los organismos, como es el Consejo de Seguridad o como lo es las organizaciones supranacionales, nosotros nos vamos a dar cuenta que existen mecanismos a través de los cuales nosotros podremos garantizar, si bien no la independencia, pero sí la autonomía de los tribunales. Y quiero referirme rápidamente al ejemplo de la Unión Europea. La Unión Europea es una organización también internacional que en su seno tiene 5 países que gobiernan, tienen un sistema de voto ponderado en los que tienen más poder que los otros estados, es decir, siempre hay una distribución por territorio, por población y por PIB o por aportación económica a la organización, que permite que estados sean diferentes a otros en una organización de carácter internacional. Entonces, y aquí pues no me dejará mentir nuestro profesor Santiago Castella, ¿verdad?, de que en la Unión Europea hay un sistema de control que permite que la Unión Europea tenga un sistema democrático y efectivo de toma de decisiones. ¿Qué significa eso? Que aunque hay 5 estados que tienen posibilidad de tener más votos y tienen posibilidad de decisión, existen sistemas que controlan ese poder. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, participación mínima de estados. Cuando se trata de una decisión trascendental que va a afectar a la generalidad de los estados, que son 25, bueno, son más, entonces hay ciertos requisitos de participación mínima, es decir, no solamente los 5 estados que tienen más votos participan, sino que son 10 o son los estados que establece el tratado. Ese es un control de que 5 estados no decidan por todos los demás, sino que se requiere por lo menos que 10 estados decidan sobre ese aspecto. Y el otro control que existe es la participación pluriorgánica. ¿Qué significa eso? Que hay órganos de decisión, órganos que proponen y órganos que deciden con diferentes sistemas de votación. Es decir, algo como lo bicameral, a través del cual no solamente un órgano decide, sino que son 2 órganos los que deciden sobre los aspectos a efecto de controlar el cumplimiento de los principios y propósitos de la organización, como es la Unión Europea. Y hay un tercer control, porque si aún así el órgano que es intergubernamental decide algo en contra de los principios y propósitos que benefician al bien común de la comunidad, uno de esos órganos demanda al mismo órgano ante el Tribunal de Justicia Europeo. Es decir, hay sistemas de control pluriorgánico que no van a permitir que 5 estados hagan lo que ellos quieren, y de esa forma la Unión Europea ha estado tomando decisiones a favor de la generalidad de los estados, cumpliendo los principios y propósitos del tratado. En ese sentido, ¿cuál sería la prudencia a la que me refiero? Bueno, nosotros podemos hablar de democratizar el Consejo de las Naciones Unidas y los órganos de decisión de las Naciones Unidas, pero para eso hay mecanismos, no necesariamente solicitar que todos formemos parte de los órganos de decisión, o necesariamente que un país de 400,000 habitantes tenga necesariamente igual valor de un país que tiene 300 millones de habitantes, porque eso no sería democráticamente representativo. Entonces, hay que repensar, hay que tener prudencia y equilibrio a la hora de buscar una fórmula para democratizar las Naciones Unidas. Muchas gracias. Bueno, la pregunta se dirige a resolver si esta facultad del artículo 16 del Estatuto de Roma, que faculta al Consejo de Seguridad para pedir la suspensión de una investigación y el derecho a renovar esa suspensión por 12 meses, pues si vulnera los principios de autonomía, independencia y celeridad. En primer lugar, la celeridad es un principio de la administración de justicia, para que la justicia sea eficaz y para que la justicia opere. Y resulta que estamos en crímenes gravísimos, como los crímenes de lesa humanidad, genocidio. Entonces,
La pregunta es si esa solicitud del Consejo de Seguridad vulnera esos principios. Para responderla, quiero hacer las siguientes precisiones. Naciones Unidas tiene unos órganos, tiene su órgano de justicia, pero la función primordial de ellos es resolver conflictos entre naciones. No tiene competencia para juzgar crímenes de manera individual. Pero también tiene el Consejo de Seguridad, de la cual dentro de sus 15 miembros, 5 son permanentes. Y aquí hago la siguiente precisión. Los permanentes son Rusia, Estados Unidos, China, Francia y Reino Unido. Paramos atención en China, Estados Unidos y Rusia. El Consejo de Seguridad tiene entre sus facultades, 1, iniciar, poner en operatividad la Corte Penal Internacional frente a estos crímenes gravísimos contra la preservación de la especie humana. Entonces, ¿qué pasa cuando ese Consejo de Seguridad tiene la facultad de pedir la suspensión de una investigación frente a crímenes tan graves que atentan contra la pervivencia de la especie humana? Pues me parece a mí que se vulnera flagrantemente un principio de la administración de justicia universal como es la celeridad. Y al vulnerarse ese principio, se atenta contra el núcleo esencial de supervivencia de la especie humana como es la vida. Y claro, sabemos que esos 5 miembros permanentes tienen el derecho a veto. De tal manera que si uno de ellos se opone a una resolución de carácter sustantivo, la resolución no pasa. También se habla del veto invertido dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas frente a estos temas. Entonces, si aplicamos ese principio, pues me parece a mí que se están violando otros principios universales. Los delitos de lesa humanidad son universales y segundo, son atemporales. No se pueden suspender porque se atenta gravemente en contra del núcleo esencial de los derechos fundamentales. De tal manera que ni aún en los estados de excepción, en los diferentes países donde se consagra los estados de excepción, no se puede anular el núcleo esencial de los derechos fundamentales. Y me parece a mí que una suspensión de un principio de la administración de justicia como es la celeridad, sí atenta gravemente contra la autonomía e independencia de la Corte Penal Internacional. Entonces, pregunta, ¿y cuál es su propuesta alternativa? Fácil, muy fácil, que se reúnan los estados partes del Estatuto de Roma y deroguen el artículo 16 para que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no pueda pedir la suspensión de una investigación. Gracias. Indudablemente, como lo han planteado mis antecesores en el tema, sin duda alguna es una violación flagrante a la independencia que debiese sobresalir en cualquier tipo de actividad de decisión. Sin duda alguna, el hecho de que se pueda suspender estos procedimientos a petición de uno de los miembros de la Comisión Permanente es, sin duda alguna, este Consejo Permanente ha formado estas vías de excepción como un medio de control que le otorga el poder incluso de ser sancionado a sí mismo. Creo que es evidente. El hecho de democratizar al Consejo de Seguridad Permanente sería la respuesta correcta. Por supuesto, a través de los mecanismos que pudieran dar de independencia total a la Corte Penal Internacional. Por supuesto que es urgente esta transformación, como lo ha explicado perfectamente el doctor César Salazar. Hay los caminos, hay las vías, pero habría que preguntarnos si hay la disposición. Este es un medio de protección interesantísimo para quienes forman parte del Consejo Permanente. ¿Estarán dispuestos realmente a ceder una parte de este beneficio de no ser juzgados a sí mismos a través de esta suspensión?
para tener esa voluntad política de hacer este cambio tan extraordinario que hablaría verdaderamente de una democratización del Consejo. Habría que preguntarnos entonces si nosotros, a través de este tipo de foros, podríamos acercarnos a esa presión necesaria para modificar el planteamiento general del Consejo Permanente. Tal vez no lo logremos, sin embargo, sí debemos hacer el esfuerzo. Debemos estar permanentemente trabajando en esto. En EMAP lo he identificado. Permanentemente estamos trabajando con los jóvenes. Me han permitido estar cerca de los jóvenes cuando se les habla del Estatuto de Roma. Muchos de ellos no lo conocen, no saben su contenido. Sin embargo, este impulso que estamos dando, este impulso que se les da al trabajar con las próximas generaciones, es un gran avance, porque llegarán el momento en el que tenga que ser democratizadas las decisiones del Consejo Permanente. Sin duda alguna, tenemos que acercar estos elementos a los jóvenes. Y la pregunta concreta era, ¿qué se tendría que hacer? Si es una violación flagrante al principio de independencia, es impulsar el cambio, trabajar para la democratización. ¿Existen los canales? Existen, por supuesto. El compromiso de nosotros, el compromiso de cada uno de ustedes es trabajar para que se impulse este tipo de proyectos y que en el futuro podamos ver realizado cada una de estas propuestas, cada una de estos cambios para que verdaderamente la justicia alcance su objetivo, que es el trato igual a todos los miembros de la humanidad. Muchas gracias. Voy a hacer mías las palabras, la verdad, de todos que me precedieron, brillantes, porque realmente brillante pues un poco una idea general. Entonces, para no volver a repetir alguna de las premisas, quería comenzar con 3 premisas fundamentales. Y fíjense por qué la importancia de lo mal que opera el artículo 16. Y la voy a dar con lo que nos enseñaba el criminólogo francés Edmond Locard, que nos enseñó que el tiempo que pasa es la verdad que huye. Lo que quiere decir que se borran las huellas, los testigos mueren y se modifican las escenas del crimen. La segunda, el juez Aarón Barak de Israel nos dice en pocas palabras que la independencia judicial contiene 2 requisitos esenciales: la independencia personal y la independencia institucional por sobre todas las cosas. Fíjense cómo ya se va demostrando la falla del artículo 16. Y la tercera, una magnífica magistrada internacional, Carla Del Ponte, a quien tuve gusto de conocer en su función de embajadora de Suiza en Argentina, siempre nos dice: lo único que un Estado no se puede permitir es no investigar. Y esto es válido también para la Corte Penal Internacional, lógicamente, como bien nos implica Azaña, cuando está en utilización del principio de complementariedad, ¿no? Ya en función. Esto es muy importante. Y entonces, ¿qué es lo que sería más sencillo quizás empezar a fomentar de modificar del artículo 16? Porque sabemos los que son los tiempos de la Realpolitik, que modificar todo global quizás nos lleva un derrotero de años y varios genocidios y millones de muertos en el medio. Entonces quizás con algo más sencillo, con una pequeña modificación al artículo 16, es factible que entre en operatoria el artículo 54 en su punto tercero, en el cual el fiscal, con el control justamente de la sala de cuestiones preliminares, pueda, por más que sea suspendido el proceso o el juicio, ¿sí?, seguir recolectando las pruebas, que no se pierdan. Y un justamente antecedente importantísimo de ello fue cuando en el año 1942 fue la declaración de St. James, en el cual se
ideó la persecución de los perpetradores nazis del genocidio de la Shoah que estaban perpetrando en ese momento contra la comunidad judía europea, y después también la Comisión Interamericana de Crímenes de Guerra de octubre del mismo año de 1942, que tuvo como objetivo fundamental la recolección de pruebas que fueron las utilizadas posteriormente en los 13 juicios de Nuremberg. Y no solamente en esos, también en los locales de la justicia allá en la Alemania Federal, o también en Polonia o en Israel en el caso Eichmann. Fíjense que todavía cuando estoy hablando de recolectar pruebas, todavía no estaba creado el Tribunal Penal Internacional, que bueno, es quizás otra cuestión la discusión, ¿no?, de todo esto de índole jurídica. Pero quiero decir la importancia de que tengamos la prueba en tiempo real, porque si no después se desvirtúa. Por eso les traje esto. Por eso la injerencia política, como bien nos dijo Rubén Pacheco Inclán, es tremendamente abusiva en ese sentido. Y por último quiero ir concluyendo. En el trabajo que presenté en mayo justamente en España, cuando hablé de una modificación y democratización del Consejo de Seguridad que tiene injerencia en todos los órdenes del andamiaje justamente de Naciones Unidas, que una forma de democratizar y sin complicar demasiado el sistema es la participación de los bloques regionales, como el caso nuestro de la OEA, que podría votarse las nuevas propuestas o resoluciones en el Consejo justamente de OEA y llevar el voto de los 35 estados en un solo voto representativo, pero en definitiva ya estamos aplicando una forma inteligente de modificar, como así también de la Unión Africana con los 55 estados participantes. Son pequeñas ideas que uno puede ir elaborando, pero al menos yendo paso a paso, uno puede ir justamente trabajando estas ideas. Quiero concluir agradeciendo haber conocido a nuestra magistrada de Guatemala, un honor haberte conocido, haberte disfrutado estos días y haber aprendido en las charlas informales que he mantenido contigo. Y también es noble agradecer a Erika Ruppel y a Guillermo Rodríguez de Argentina, quienes me han acercado a mí a esta brillante organización internacional llamada EMAP. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme escuchado. Gracias. Muchísimas gracias. Antes de concluir la brillante exposición de estos 5 grandes juristas con distintas responsabilidades en sus países, me permito solamente hacer un pequeño análisis de lo que los mismos han entrado en sus consideraciones. La doctora Esmeralda de Troitiño hacía referencia como una crítica a la facultad de los miembros del Consejo de Seguridad y que evidentemente esa facultad discrecional de los miembros del Consejo de Seguridad y de los 5 miembros permanentes son los que justamente evitan ese control de asegurar una justicia universal, de acuerdo a la magistrada Troitiño. El interés de un orden político bloquea ciertas posibilidades de establecer ese acercamiento a una justicia universal planteado por la profesora Esmeralda de Troitiño. El doctor César Salazar entraba en sus consideraciones a analizar la Unión Europea detrás de lo que es el sistema de control pluriorgánico, haciendo referencia al cumplimiento de los propósitos que deben tener los estados en cuanto a lo que es la justicia universal como eje central o como la paz propiamente como tal. El doctor Pedro Sanabria nos hacía referencia a estos crímenes graves y al origen de la justicia frente a una diversidad de conflictos entre las naciones y la potestad discrecional que muchas veces le concierne, nuevamente reiteraba, al Consejo de Seguridad. Es algo interesante cuando escuchaba las apreciaciones de muchos de los colegas profesores que así nos han referido, los 5 panelistas, me llevaba inclusive a entender un poco Kampala, Uganda, que planteó el crimen de agresión para enero del 2017, inexistente o no planteado todavía por la facultad discrecional y el ejercicio de soberanía en muchos estados. El doctor hacía referencia al principio de celeridad y lo relacionaba con el derecho a la vida y decía que estos derechos deben ser atemporales porque son delitos reconocidos en el Estatuto de Roma que ha creado la Corte Penal Internacional. El doctor Pacheco hacía referencia a democratizar el Consejo de Seguridad y todos sabemos, conocedores de la materia,
que la competencia claramente establecida en el Estatuto Roma de la Corte Penal Internacional, que creó la Corte, es de tipo universal y eso es lo que le da la libertad al Consejo de Seguridad de determinar ciertas apreciaciones. Otra competencia es automática y la última es facultativa y opcional. Lamentablemente, esas tres ejes de competencias han determinado que el Consejo de Seguridad, en virtud de la interpretación del capítulo 6º y 7º de la Carta de las Naciones Unidas, cuando hay quebrantamiento de la paz, amenaza a la paz o acto de agresión, determina ese ejercicio de competencia con respecto a la naturaleza e incidencia en la Corte Penal Internacional. Hacía acotación el doctor Pacheco sobre el acercamiento a los jóvenes para evitar esas violaciones flagrantes en materia de derechos humanos y principalmente entre la Comisión de Crímenes de Derecho Internacional. Y me lleva a los panelistas y aquí como director de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Santa María la Antigua, hablar de la iniciativa de jóvenes de nuestra facultad, y aquí está un joven, Juan Diego Vázquez, de presentar una propuesta en el Parlamento panameño de hacer imprescriptibles los delitos de corrupción. Si los jóvenes empiezan a crear esas iniciativas, haremos una mejor sociedad. El doctor Fiumara hablaba sobre el tiempo que pasa y la verdad que obviamente nos persigue dentro de esto. La independencia de la justicia y principalmente sobre el tema de que conforme al artículo 16, muchas veces es una potestad discrecional del fiscal investigar o no investigar. Hablaba sobre la sala de cuestiones preliminares y la relación que tiene con el fiscal de la Corte Penal Internacional. La persecución que se dio desde la década o que incidió en la Segunda Guerra Mundial de los judíos en la Alemania nazi y de modificar y democratizar el Consejo de Seguridad. Todos sabemos que una propuesta que como latinoamericanos tenemos presente de que el Consejo de Seguridad debe ser ese órgano muchas veces autoritario, regentado por 5 grandes, permitiendo hoy en día mucho mayores estados para que esas incidencias o esas determinaciones o esas resoluciones promovidas sean baluarte para esa paz y principalmente para esa paz integral. Quiero, antes de retirarme como moderador de este evento, de la cual me siento honrado y que también soy miembro ad honorem de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, agradecer al doctor Camilo Montoya, magistrado, quien ha sido uno de los pioneros, gestores, así como a todos esos activistas de América Latina que están aquí, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Venezuela, de México y de Guatemala. A todos, a la Procuradora General de El Salvador y a magistrados, al presidente del Colegio de Abogados de Guatemala, quien tuve la oportunidad de conocer en Guatemala, y evidentemente para mí fue uno de los grandes señores que estableció muchos principios detrás de sus apreciaciones ventiladas en Guatemala. A todos los estudiantes míos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas que están aquí, porque lo hacen un poco por la evaluación, mentira, pero sé que están aquí por el deseo de apoyar mucho a esta justicia universal que es la que queremos, a todos ustedes y a los que no han sido obviamente nombrados, pero que son miembros y amigos y activistas por la paz. Muchas gracias y muchas gracias por los aportes que podemos brindar en este conversatorio y en esta Cumbre Mundial de Activistas por la Paz. Muchas gracias a todos.